Que el Señor bendiga a todos nuestros oyentes en esta hora y damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos brinda de poder estar en este día cumpliendo el propósito de Dios de llevar a muchos hombres y a muchas mujeres el mensaje de salvación. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la gracia de Dios. Pero antes, vamos a elevar unas palabras de oración al Señor de la gloria. Vamos a pedirle que Él, en su misericordia y en su gracia, permita que esta palabra predicada llegue al corazón de muchas personas y que cumpla en ellos el propósito de arrepentimiento y de vida eterna. Soberano Dios del cielo y de la tierra, Jesucristo de Nazaret, en esta mañana, Señor, invocamos tu nombre. Te pedimos, oh Rey del cielo, que seas tú llevando esta palabra al corazón de nuestros oyentes. Que seas tú, Señor, permitiendo que esta palabra se establezca en la vida, en el corazón de cada persona. Y que esta palabra, Señor, cumpla el propósito para la cual tú la has enviado. Producir arrepentimiento y vida eterna en el pecador que se arrepiente. Te lo pedimos, oh Jesús, en el nombre de Cristo amado. Amén. Vamos a tener entonces en esta hora la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en la carta del apóstol San Pablo a Tito. Vamos a mirar en el capítulo número 2, versículos 11 y 14, que a la letra dice la Escritura. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos entonces, mi estimado amigo, a decir que cuando hablamos de la gracia de Dios, podemos definirla como el acto misericordioso de Dios por el cual ofrece salvación y vida eterna a todos los pecadores que ponen su fe en Él, le siguen y le obedecen para ser salvos. Se me ocurre decir que donde mejor podemos ver el mensaje de la gracia es en las mismas palabras de Jesús cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en el texto podemos ver cómo Dios en su amor permitió o permite que los seres humanos, a través de su gracia predicada en el mensaje del Evangelio, alcancen la salvación. De igual manera, en el libro de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo nos habla acerca de esta gracia. Una gracia tan poderosa que hemos recibido de parte de Dios y que nos da la salvación. Dice pues la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Cuando leemos los versículos anteriores, podemos entender que la gracia es el despliegue de amor, misericordia y perdón de Dios hacia una humanidad que no se lo merecía. Pues Dios ofreció su perdón aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Concluimos en este sentido diciendo que la gracia de Dios, o la gracia, es el favor inmerecido de Dios hacia los seres humanos. Estimado amigo, amable oyente, la gracia de Dios se manifestó para salvación a los seres humanos, a los hombres y a las mujeres, y cumple unos propósitos específicos. Uno de los propósitos de la gracia es que todos los hombres sean salvos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora bien, mi estimado amigo, podemos ver una realidad no solamente en el pasado, sino en el tiempo actual. Que aunque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, no todos los hombres son salvos. Porque la gracia conlleva la aceptación o el sometimiento del hombre a la voluntad de Dios. En este sentido, la gracia se manifiesta para salvación, pero el hombre debe de recibir esa gracia. De otra manera, el hombre no podrá ser beneficiado, el ser humano no podrá ser beneficiado con la gracia de Dios. Encontramos, estimado amigo, amable oyente, cómo a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha manifestado su gracia. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que en los días en los cuales Dios destruyó el mundo a través de aquel gran diluvio, dice la Escritura que Noé halló gracia. Así que Noé fue salvo del diluvio por gracia, no porque sus obras tuvieran tal calidad que lo hicieran merecedor de la salvación, sino que Dios dio la salvación a Noé a través o por medio de su gracia. Así que la Escritura nos enseña que esa gracia se ha manifestado, es decir, en estos tiempos la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. A diferencia que en la antigüedad la gracia de Dios se manifestó de manera individual a algunos hombres, en este tiempo la gracia de Dios está al alcance de hombres y mujeres. Pero la gracia también cumple el propósito pedagógico, o la gracia de Dios cumple un propósito pedagógico en nosotros en este tiempo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amable oyente, la gracia entonces nos enseña que todo aquello que puede ser considerado a la luz de la palabra de Dios como pecado en el hombre debe de hacer un acto de renuncia voluntaria. El seguimiento a Dios, el recibimiento de la palabra de Dios en el corazón del hombre no debe ser producto de otra cosa sino de la aceptación voluntaria que el ser humano hace de la palabra. Porque en este sentido la gracia nos enseña que el ser humano debe renunciar a la impiedad y también a los deseos mundanos. En este sentido, la impiedad es lo contrario a la piedad.
La piedad es la inclinación y el deseo constante que el hombre tiene por las cosas de Dios. Podemos decir entonces que el hombre que se preocupa por agradar a Dios, el hombre que se deleita en las cosas de Dios, el hombre cuyo contentamiento lo encuentra en las cosas de Dios, se dice de él o de ella que es un hombre o una mujer piadosa. De igual modo, el hombre que rechaza toda intervención de Dios en su vida, el hombre o la mujer que vive a espaldas de la voluntad de Dios, haciendo todo aquello que es contrario a la santa voluntad de Dios, haciendo todo aquello que corresponde al placer pecaminoso, que vive de acuerdo solamente a su manera de pensar, se dice de él que es un hombre o es una mujer impía. Así que la gracia nos enseña a renunciar a esa impiedad y también a los deseos mundanos. Pero de igual manera la gracia nos enseña a vivir en este siglo de manera sobria. Lo sobrio es lo contrario a la ebriedad. El hombre ebrio es aquel cuya voluntad, pensamientos y movimientos corresponden a la afectación de una sustancia externa que lo ha emborrachado. Una de las características que tiene el hombre ebrio es que no tiene estabilidad en sí. Su visión se hace corta, se hace borrosa. Por lo tanto, no tiene firmeza, ni ve por dónde va, ni puede mirar su propio estado. En ese sentido, mi estimado amigo, la gracia nos enseña que tenemos que vivir de manera sobria. Es decir, tenemos que tener estabilidad y firmeza en lo que hemos creído. Si algo garantiza la vida en el hombre, si algo garantiza la bendición de Dios en el ser humano, es la estabilidad que mantiene en las cosas de Dios. Un creyente, un hombre que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, no puede ser inestable en su fe y en su creencia. Así que la gracia nos enseña a vivir sobriamente, es decir, a tener estabilidad y a ver el estado de gloria en que estamos, porque el Señor Jesucristo nos ha levantado del polvo de la miseria y nos ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo. Así que la gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Pero la gracia de Dios también cumple una acción esperanzadora en nosotros. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amable oyente, estimado amigo, durante siglos se ha predicado y el fundamento de la predicación del Evangelio es la aceptación de Jesús como el Salvador, el que el hombre viva de acuerdo a la palabra de Dios y que espere la venida de su Señor. La Biblia nos ha enseñado que Jesucristo viene por segunda vez. Así que la razón y el fundamento de nuestro creer en el Evangelio es que estamos esperando al Señor de la gloria. Así que la gracia cumple también esa función esperanzadora cuando nos enseña, nos indica acerca de esa esperanza bienaventurada. Y es una esperanza bienaventurada porque el que espera en el Señor no está esperando en asuntos inciertos. El que espera en el Señor Jesucristo no corre
el más mínimo riesgo de ser defraudado en su espera. Tenemos la certeza, tenemos la confianza, tenemos la firme convicción que el Señor ha de volver para levantar su iglesia y llevarnos de este mundo de miseria, de tristeza, de llanto y dolor a ese lugar de gloria, a ese espacio de gloria junto a Él, donde la Biblia nos indica que no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Así que estamos esperando esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, mi estimado amigo, ese Dios y ese Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amable oyente, estimado amigo, con ello entonces la palabra de Dios nos está indicando que nosotros los que hemos creído en Cristo somos propiedad de Dios. Concluimos entonces diciendo que por la gracia de Dios tenemos acceso a la salvación. Por la gracia salió el mensaje de la salvación para ser predicado al mundo entero. Por gracia, pecadores reciben la salvación en Jesucristo. Por gracia somos justificados. Por gracia somos ricos de bendiciones espirituales. Así que, amable oyente y estimado amigo, le invitamos en esta hora para que haga una reflexión acerca de usted. Dios ha querido enriquecerlo a usted y a todos los seres humanos con esta salvación maravillosa. En ello consiste entonces la predicación del Evangelio, en que todos los hombres y que todas las mujeres sean conocedores y conocedoras de este mensaje de salvación que por gracia ha sido dado a los seres humanos. Así que, amable oyente, nuestra oración y nuestro interés será que Dios siga comunicándole a usted su gracia y que usted reciba esta palabra para ser enriquecido con la vida eterna. Queremos agradecerle su sintonía y recuerde que estuvo con ustedes su pastor y amigo Jairo Francisco Martínez. Que Dios les bendiga y un día muy feliz para todos.